El médico que más te hace daño no usa bata blanca, no tiene consultorio, no te cobra nada, pero te visita todos los días, te receta todos los días, y tú, sin darte cuenta, tomas su medicina todos los días. Se llama miedo, y lleva años operándote sin anestesia. Piensa en esto un momento. Hay personas que llevan décadas confesando que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios tiene el control. Lo dicen en la iglesia, lo escriben en sus estados de redes sociales, lo citan en reuniones de oración. Pero cuando llega el momento de tomar aquella decisión que saben que Dios les está pidiendo, cuando llega el momento de soltarse de aquello que los tiene atados, cuando llega el momento de creerle a Dios de verdad y no solo de boca, el miedo toma el micrófono, y todos se callan, todos obedecen, menos a Dios. Eso es lo que está pasando en demasiadas vidas hoy. No es falta de fe declarada, es exceso de miedo operado, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Pero, ¿y si te dijera que la palabra de Dios ya desmontó esta trampa con una precisión quirúrgica hace siglos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Escucha bien lo que dice ese versículo. No dice que Dios va a quitarte el miedo algún día cuando las circunstancias mejoren. No dice que el miedo desaparecerá cuando tengas más dinero, más estabilidad, más tiempo. Dice que el espíritu de cobardía no viene de Dios. Lo que significa que si estás viviendo bajo el dominio del miedo, estás viviendo bajo una influencia que no tiene origen divino. Y eso lo tienes que confrontar hoy. Lo que el alma que está viendo este video realmente está buscando no es simplemente calmarse. Es aprender a dominar. Dominar la mente. Dominar el espíritu. Vivir desde adentro hacia afuera. Y no al revés. Tomar decisiones desde la fe y no desde el pánico. Eso es lo que Dios tiene para ti en este mensaje. Y si te quedas hasta el final, vas a encontrar no solo inspiración, sino un mapa real para salir de donde estás. Antes de continuar, quiero que escribas ahora mismo en la sección de comentarios la siguiente frase. Hoy le cierro la puerta al miedo y le abro la puerta a Dios. Escríbela, no como un juego, como una declaración. Porque cuando declaras algo con intención delante de Dios, algo se mueve en el ámbito espiritual. Además, suscríbete a este canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que viene puede ser exactamente la llave que necesitas para desbloquear una nueva temporada en tu vida. Ahora permíteme llevarte a un momento en las Escrituras que la mayoría conoce, pero que muy pocos han visto desde el ángulo que lo vamos a ver hoy. Porque hay algo que Dios quiso mostrarnos a través de este hombre que me sacude cada vez que lo estudio. Había un hombre en Israel que nació para cosas grandes. Desde niño tenía la mano de Dios sobre él. Cuando llegó el momento de ungir al primer rey de Israel, Dios lo eligió a él. Era alto, era apuesto, tenía presencia, tenía carisma. Parecía hecho para liderar. Sin embargo, el día en que Samuel reunió a todo Israel para anunciarlo como rey delante de la nación, cuando llegó el momento más importante de su vida, cuando debía pararse frente a todos y reclamar lo que Dios mismo le había dado, no estaba. Lo buscaron, lo llamaron, y lo encontraron escondido entre el equipaje. El hombre que Dios había elegido para reinar, el día de su coronación, estaba escondido entre maletas por el miedo. Su nombre era Saúl, y su historia es una advertencia que necesitamos escuchar con toda honestidad. Saúl no empezó mal por maldad, empezó mal por miedo. Tenía todo lo que hacía falta para ser rey. Tenía la unción, tenía la llamada, tenía la aprobación de Dios. Pero el miedo lo enterró entre el equipaje el día más importante de su vida. Y lamentablemente, ese mismo miedo que lo paralizó en su coronación fue el mismo que lo persiguió durante todo su reinado. Tomó decisiones desde el miedo. Obedeció parcialmente por miedo. Mintió por miedo. Y terminó destruido, no por sus enemigos, sino por ese médico sin bata que le había estado recetando veneno desde el principio. ¿Cuántas veces tú también te has escondido entre el equipaje? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado al frente y tú has buscado la manera de mezclarte entre la multitud para que no te vean?
Escríbeme en los comentarios la ciudad desde donde me estás escuchando hoy. Quiero saber dónde está llegando este mensaje, porque necesito saber que hay hombres y mujeres alrededor del mundo que hoy están diciendo, se acabó, ya no me escondo más. Escribe, desde tu ciudad, ya no me escondo más. Vamos a entrar ahora en la raíz de todo esto. Prepárate, porque lo que viene va a incomodar a algunos, va a liberar a otros y va a confrontar a todos. 1. El espíritu que no viene de Dios. Imagina que alguien entra a tu casa mientras duermes, rearregla todos tus muebles, cambia las llaves de las puertas, y cuando despiertas al día siguiente, vives en tu propia casa como si fuera la casa de un extraño. Tienes miedo de abrir ciertas puertas. No te sientas en ciertos lugares. Caminas con cuidado por tu propio espacio. Eso es exactamente lo que el miedo le hace a tu mente. Entra sin permiso, rearregla todo, y te convierte en un extraño dentro de tu propia vida. Pablo escribió a Timoteo desde la prisión. Entiende el peso de ese contexto. No era un hombre predicando desde un púlpito cómodo con aire acondicionado. Era un hombre encadenado que le escribía a un joven que estaba a punto de rendirse. Y lo primero que le dice es esto. El espíritu que te está dominando ahora mismo, ese espíritu de cobardía que te paraliza, que te hace dudar, que te hace ceder cuando debes mantenerte firme, ese espíritu no viene de Dios. No tiene origen divino. No es parte de tu herencia espiritual. No es lo que Dios puso en ti cuando te formó. Escúchame bien en este punto, porque aquí está una de las mentiras más peligrosas que el enemigo ha metido en la iglesia. La idea de que el miedo es humildad, que dudar es prudencia, que paralizarse es esperar en Dios. No. Eso no es esperar en Dios. Eso es esconderte entre el equipaje llamándole obediencia. La humildad verdadera no te paraliza. Te pone de rodillas delante de Dios para levantarte con más fuerza. La prudencia bíblica no evita el llamado, lo ejecuta con sabiduría. Y esperar en Dios no significa no moverse nunca. Significa moverse cuando Él lo dice, con la fuerza que Él da. El problema es que muchos han confundido su cobardía con teología. Han construido todo un sistema de creencias para justificar por qué no se mueven, por qué no crecen, por qué no obedecen. Y todo ese sistema tiene un nombre: miedo disfrazado de espiritualidad. Déjame ser directo contigo ahora mismo. Si llevas más de 6 meses sabiendo lo que Dios te está pidiendo y no lo has hecho, el problema no es que no hayas recibido confirmación suficiente. El problema es el miedo. Si llevas años en la misma situación que sabes que debes cambiar, pero siempre encuentras una razón para esperar, el problema no es el tiempo, no es el dinero, no es la familia. El problema es el miedo. Y el miedo, según este versículo, no viene de Dios, lo que significa que viene de otro lugar. Y ese lugar no tiene buenas intenciones contigo. Aquí está el mapa de instrucciones para identificar y desarraigar este espíritu de cobardía de tu vida. Primero, identifica en qué área específica el miedo gobierna tus decisiones. No digas, tengo miedo en general. Eso es demasiado vago para ser derrotado. Sé específico. ¿Es miedo al rechazo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a perder el control? ¿Miedo a lo que la gente va a pensar? Nómbralo, porque lo que no tiene nombre no puede ser enfrentado. La Biblia nos muestra que Jesús siempre preguntaba el nombre. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó al demonio en Marcos 5. Hay poder en nombrar lo que te tiene atado. Segundo, confronta la mentira que el miedo usa para mantenerte quieto. El miedo siempre viene con un argumento. Siempre tiene una razón que suena lógica. Si te mueves, vas a perder esto. Si obedeces, vas a quedar en ridículo. Si confías, te van a decepcionar. Escribe esa mentira en un papel. Literalmente escríbela, y al lado de ella, escribe lo que Dios dice al respecto. Porque la fe no crece en abstracto. Crece cuando la pones en contraste directo con el miedo. Tercero, declara el versículo de 1 Timoteo 1:7 en voz alta todos los días durante 21 días. ¿Por qué en voz alta? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Necesitas oírte a ti mismo declarando la verdad. Tu cerebro necesita esa repetición para construir nuevos patrones.
¿Por qué 21 días? Porque los especialistas en conducta humana han documentado que se necesitan al menos 3 semanas de repetición consistente para comenzar a reescribir un patrón mental establecido. No es magia, es la forma en que Dios diseñó tu mente para renovarse. Cuarto, rodéate de personas que operan desde la fe y no desde el miedo. Esto es urgente. Si cada vez que compartes un sueño, una visión, una instrucción de Dios, las personas que tienes cerca te responden con razones por las que no va a funcionar, con advertencias, con dudas, con ten cuidado. Esas personas, aunque te quieran, están siendo un canal del mismo espíritu que estás tratando de vencer. No te estoy diciendo que los abandones. Te estoy diciendo que cuides lo que compartes, con quién lo compartes y en qué momento. Quinto, practica la obediencia incremental. El miedo se vence obedeciéndole a Dios en las cosas pequeñas primero. Si Dios te dice que hables con alguien y no lo haces, si te dice que pidas perdón y no lo haces, si te dice que renuncia y buscas excusas, cada vez que desobedeces en lo pequeño, le das al miedo más territorio. Pero cada vez que obedeces, aunque tiemblas, le quitas territorio. La fe no se desarrolla en teoría, se desarrolla en la práctica de la obediencia repetida. Sexto, lleva tus pensamientos a juicio. 2 Corintios 10:5 dice que debemos derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no todo pensamiento que aparece en tu mente tiene derecho a quedarse. Cuando el miedo te presenta una imagen mental catastrófica, tienes autoridad para decir, este pensamiento no tiene permiso en mi mente. No es reprimir las emociones, es ejercer dominio sobre lo que piensas. Y ese dominio, según 2 Timoteo 1:7, ya te fue dado. Séptimo, ora de forma específica y confrontacional contra el espíritu de cobardía. No una oración genérica de Señor, ayúdame. Una oración directa. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de cobardía que ha operado en mi vida. No es de ti. No tiene lugar en mí. Recibo ahora el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que me fue dado. Dilo con convicción. Porque Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. El miedo tiene una dimensión espiritual que requiere una respuesta espiritual. ¿Cuántas veces esta semana has sentido ese miedo que te detiene justo cuando estabas a punto de hacer algo importante? No te lo pregunto para avergonzarte. Te lo pregunto para que seas honesto contigo mismo, porque la honestidad es el primer paso hacia la libertad. El miedo no se vence ignorándolo. Se vence mirándolo de frente con la palabra de Dios en la mano. Quiero que pienses en esto. Tu teléfono celular, si no lo conectas al cargador, en algún momento se apaga. No importa cuántas aplicaciones tenga instaladas, no importa cuánta memoria tenga, no importa lo caro que fue. Sin conexión a la fuente de energía, no funciona. Tu vida espiritual funciona exactamente igual. El miedo es como un virus que drena la batería de tu fe. Cada vez que le cedes terreno al miedo, tu conexión con Dios se debilita. Cada vez que decides operar desde la fe, se recarga. Y hay personas que llevan años preguntándose por qué no escuchan a Dios, por qué no ven milagros, por qué se sienten lejos de Él, cuando la respuesta está ahí. Han estado funcionando con batería drenada por el miedo durante demasiado tiempo. Aquí viene algo que quiero que graben en sus mentes, porque es una frase que vale la pena recordar. El miedo no es precaución, es desobediencia disfrazada. Cuando Dios te da una instrucción clara y el miedo te hace retroceder, no eres prudente, eres desobediente. Con muy buena excusa, sí, con mucho miedo real, sí, pero desobediente al final. Ahora escucha esto con atención, porque vamos a entrar en algo que va a sacudir tu forma de entender la fe. 2. La cama que el profeta no debía ocupar. Hay una escena en el Antiguo Testamento que la mayoría lee rápido y pasa por alto, pero que cuando la miras despacio, se convierte en uno de los retratos más impactantes del miedo espiritual que existe en toda la Biblia. Elías, el profeta más poderoso de su generación. El hombre que desafió a 450 profetas de Baal y ganó. El hombre que oró y cayó fuego del cielo. El hombre que cerró los cielos por 3 años con una sola declaración.
Ese mismo hombre, después de su victoria más grande, está debajo de un árbol en el desierto pidiéndole a Dios que lo deje morir. Están en Primero Reyes 19, y esta escena me confronta cada vez que la leo. ¿Qué fue lo que llevó a Elías del Monte Carmelo al desierto en cuestión de horas? Una amenaza, solo una amenaza. Jezabel le mandó un mensaje diciéndole que lo iba a matar. Y ese hombre que acababa de ver caer fuego del cielo, ese hombre lleno del Espíritu, ese hombre que había vencido a casi 500 profetas falsos, ese hombre se paralizó de miedo ante las palabras de una mujer. Y huyó. Y se escondió. Y pidió morirse. Ahora quiero que te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Cuántas veces tú has corrido de algo que no era tan grande como parecía? ¿Cuántas veces Dios ya te había demostrado su poder en tu vida? Ya te había sacado de situaciones imposibles. Ya había peleado batallas por ti, y aún así, ante un nuevo desafío, ante una nueva amenaza, ante una nueva incertidumbre, ¿el miedo ganó la carrera? El problema de Elías en ese momento no era la amenaza de Jezabel. El problema era que había dejado de mirar la victoria que acababa de ocurrir y había empezado a mirar el peligro que tenía por delante. Su mirada cambió de dirección. Y cuando la mirada cambia de dirección, la fe también cambia de dirección. Ese es el patrón del miedo. Siempre te hace mirar el problema y siempre te hace olvidar la victoria. Pero lo que me asombra de esta historia no es que Elías cayera. Lo que me asombra es lo que Dios hizo cuando Elías cayó. No lo regañó, no lo abandonó, no le dijo, «¿Qué decepción me das después de todo lo que hice por ti?» Le mandó un ángel, y el ángel no le dio un sermón, le dio pan, le dio agua, le dejó descansar, y luego lo despertó y le dijo, «Levántate y come, porque largo es el camino que te queda». Dios entendió que Elías no necesitaba corrección en ese momento, necesitaba restauración, necesitaba que alguien se acercara con misericordia y no con juicio. Pero escucha bien esto, porque aquí viene la parte que muchos se pierden. Después de ese descanso, después de esa restauración, Dios le hace a Elías una pregunta directa. ¿Qué haces aquí, Elías? No es una pregunta de curiosidad, es una pregunta de confrontación amorosa. Dios le está diciendo, tú no perteneces aquí. Este no es tu lugar. Este no es tu destino. ¿Qué estás haciendo en esta cueva cuando yo tengo trabajo para ti afuera? Y esa misma pregunta te la hace Dios a ti hoy. ¿Qué estás haciendo escondido en tu cueva de miedo cuando Él tiene trabajo para ti afuera? Escríbeme en los comentarios tu edad exacta ahora mismo. Quiero que lo hagas porque necesito que entiendas algo. No importa cuántos años tienes. No importa si tienes 35 o si tienes 60. Mientras haya aliento en tus pulmones, Dios no ha terminado contigo. Elías pensó que se había acabado su tiempo, que era hora de rendirse. Y Dios le demostró que todavía tenía trabajo por delante, que todavía había batallas que pelear, que todavía había un Eliseo esperando que lo ungiera. Tu próximo capítulo no se ha escrito todavía. Pero el miedo quiere hacerte creer que el libro ya se cerró. Déjame contarte algo personal en este punto. Hubo una temporada en mi vida donde yo también tuve mi propio árbol en el desierto. No fue una crisis dramática, fue algo más silencioso y más peligroso. Fue el agotamiento de hacer lo correcto durante mucho tiempo sin ver resultados. Llegué a un punto donde el ministerio se sentía como una carga y no como un llamado, donde la oración se sentía mecánica, donde empecé a cuestionar si realmente Dios me había llamado a esto o si todo había sido un error. Y en ese tiempo, el miedo a seguir avanzando era tan grande como el miedo a retroceder. Estaba paralizado. Fue en una madrugada, leyendo precisamente este pasaje de Elías, cuando Dios me confrontó con esa pregunta. ¿Qué haces aquí? No en el sentido de enojo, en el sentido de recordatorio, como si me dijera, este no es tu lugar, levántate, come, el camino sigue. Y tuve que hacer exactamente lo que Elías hizo. Levantarme, aunque no tenía ganas, aunque no sentía fuerzas, aunque el miedo seguía ahí. Porque la obediencia no espera a que desaparezcan las emociones. La obediencia se mueve a pesar de ellas. Ahora bien,
El miedo de Elías tuvo consecuencias concretas, y esto es lo que necesito que entiendas con claridad. Aquí está el mapa de instrucciones para salir de la cueva del agotamiento espiritual y el miedo al fracaso. Primero, reconoce que estás en la cueva. Suena simple, pero es el paso más difícil. Hay personas que llevan años en su cueva espiritual y se convencieron de que eso es normal, que así es la vida cristiana, que el cansancio es madurez, que la indiferencia espiritual es equilibrio. No, eso es una cueva, y el primer paso para salir es admitir que estás adentro. Segundo, permite que Dios te restaure antes de exigirte que te muevas. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es intentar saltar de la cueva directamente a la batalla sin pasar por el proceso de restauración. Dios le dio a Elías pan, agua y descanso antes de volver a mandarlo al trabajo. Necesitas ese tiempo. No es pereza, es preparación. Si ahora mismo estás agotado, si tu alma está seca, si tu fe está tambaleando, no te exijas más de lo que puedes dar. Primero busca la presencia de Dios. Deja que Él te alimente antes de exigirte que corras. Tercero, escucha la voz quieta. En 1 Reyes 19 hay algo fascinante. Dios no le habló a Elías en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Le habló en una voz apacible y delicada. Eso te dice algo muy importante. Cuando estás en medio del caos del miedo, cuando todo a tu alrededor está temblando, Dios no está gritando. Está hablando en voz baja, y para escucharlo necesitas silencio, necesitas quietud, necesitas apartar el ruido de las redes sociales, el ruido de las opiniones ajenas, el ruido de tus propias preocupaciones, y hacer silencio para escuchar lo que Dios está susurrando en medio de tu tormenta. Cuarto, responde con honestidad a la pregunta de Dios. Cuando Él te pregunta ¿qué haces aquí?, no le des una respuesta teológica. Dale la verdad. Señor, estoy aquí porque tengo miedo. Estoy aquí porque me cansé. Estoy aquí porque me decepcioné. La honestidad delante de Dios no te hace más débil, te hace más libre. Dios ya sabe la respuesta, pero quiere que tú la articules, porque articular el problema es el primer paso hacia la solución. Quinto, recibe la comisión que sigue. Después de restaurar a Elías, Dios no le permitió quedarse en la cueva. Le dio una misión nueva. Le dijo, ve, vuelve por tu camino. El descanso tiene un propósito. La restauración tiene un destino. No te quedas descansando para siempre. Descansas para volver a moverte. Y en ese movimiento, en esa obediencia posterior a la restauración, es donde se rompen definitivamente las cadenas del miedo. Sexto, encuentra tu Eliseo. Dios le dijo a Elías que fuera a ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Una de las estrategias más poderosas contra el miedo es invertir tu vida en alguien más. Cuando empiezas a vivir no solo para ti, sino para alguien a quien estás formando, a quien estás mentoreando, a quien estás sembrando, el miedo pierde el poder que tenía sobre ti, porque ya no es solo tu vida la que está en juego, es el legado que vas a dejar. 7. Declara cada mañana que el espíritu de cobardía no tiene autoridad sobre ti. No es una fórmula mágica. Es un acto de fe deliberado. Es ponerle la llave al espíritu correcto. Cada mañana decides desde dónde vas a vivir ese día, desde el miedo o desde la fe. Y esa decisión se toma antes de levantarte de la cama. ¿Estás en tu cueva ahora mismo? ¿Reconoces en la historia de Elías algo de lo que has vivido? Escríbeme en los comentarios el nombre de alguien a quien quieres que llegue este mensaje. Escribe ese nombre ahora. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que sabes que está en su propia cueva de miedo, porque te prometo algo. Cuando declaras bendición sobre otra persona, Dios multiplica esa misma bendición sobre ti. 3. La tierra que prometieron y el miedo que la devoró. Hay un momento en la historia de Israel que es tan devastador como instructivo, y que necesitamos ver hoy con ojos nuevos porque tiene un mensaje directo para ti. Números 13. 12 espías entran a la tierra prometida. 12 hombres con la misma misión, viendo la misma tierra, oyendo las mismas instrucciones de Dios. Y sin embargo,
10 de ellos regresan con un informe que paraliza a toda una nación. La tierra es buena, dicen. Efectivamente fluye leche y miel. Pero luego viene el pero. Pero los habitantes son gigantes. Nosotros éramos como langostas a nuestros ojos. Y ese informe de miedo, ese pero pronunciado desde el pánico, condenó a una generación entera a morir en el desierto sin ver cumplida la promesa de Dios. Quiero que te detengas aquí un momento. 12 espías. Misma tierra. Misma información. Mismo Dios que los mandó. Y sin embargo, 10 regresaron con miedo y 2, Caleb y Josué, regresaron con fe. ¿Qué fue diferente? No era la tierra, no era la misión, no era la capacidad. Lo que era diferente era la perspectiva desde donde miraban. Los 10 miraban la tierra desde el tamaño de los gigantes. Los 2 miraban los gigantes desde el tamaño de Dios. Y aquí está la frase que quiero que recuerden. El miedo no cambia la realidad. Cambia el ángulo desde el que la ves. Los 10 espías, y los 2 vieron exactamente la misma realidad. Pero los que miraron desde el miedo, vieron una tierra imposible. Los que miraron desde la fe, vieron una promesa cumplida. La diferencia no estaba en la tierra prometida. Estaba en la mente de quien la miraba. Escúchame bien ahora. Esto es crucial y no quiero que lo pierdas. Lo que los 10 espías le dijeron al pueblo no fue solo un informe negativo. Fue una transmisión de miedo. Y ese miedo se extendió como una plaga por todo el campamento de Israel. El pueblo que acababa de cruzar el Mar Rojo, el pueblo que había visto 10 plagas caer sobre Egipto, el pueblo que había sido alimentado con maná del cielo, ese mismo pueblo empezó a llorar esa noche queriendo regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque el miedo es contagioso, porque cuando alguien con autoridad o con influencia habla desde el miedo, arrastra a todos los que los escuchan. ¿Cuántas personas en tu entorno están hablando desde el miedo y tú lo estás absorbiendo sin darte cuenta? ¿Cuántas conversaciones en las que participas están llenas de "no se puede"? Esto no va a funcionar. Mejor no arriesgar. ¿Para qué intentarlo si ya sé cómo va a terminar? Eso no es sabiduría. Eso es el informe de los 10 espías. Y si sigues alimentándote de ese tipo de conversaciones, vas a terminar muriendo en tu propio desierto a la vista de la tierra prometida. Caleb tenía otro espíritu. Eso dice literalmente el texto bíblico en Números 14:24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y siguió cumplidamente en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Otro espíritu. No otra personalidad. No otra capacidad intelectual. Otro espíritu. Caleb no era más valiente por naturaleza. Era más obediente por decisión. Había elegido seguir a Dios de manera completa, no a medias, no condicionalmente, no cuando le convenía, completamente. Y ese nivel de obediencia le dio acceso a lo que los demás nunca alcanzaron. Quiero preguntarte algo con toda la autoridad pastoral que Dios me ha dado para hablar a tu vida. ¿Estás siguiendo a Dios completamente o a medias? ¿Hay áreas donde tienes un pie dentro y un pie fuera? ¿Hay instrucciones de Dios que has obedecido a medias porque obedecerlas completamente te daría miedo? Porque la tierra prometida no es para los que obedecen a medias. Es para los que tienen otro espíritu. Es para los Calebs que dicen, aunque todos los demás tengan miedo, yo confío en Dios completamente. Aquí está el mapa de instrucciones para cambiar tu perspectiva y salir del informe de los 10 espías. Primero, audita las voces que escuchas. Durante los próximos 7 días, presta atención a cada conversación en la que participas. Identifica si las personas que hablan están hablando desde la fe o desde el miedo. Esto no es para juzgar a nadie, es para que seas consciente de lo que estás absorbiendo. Porque lo que entra en tu mente forma tu perspectiva, y tu perspectiva determina tu dirección. Segundo, cambia el lenguaje de tu informe. Empieza a hablar sobre tu vida como Caleb hablaba sobre la tierra prometida. Cuando alguien te pregunte cómo estás, no respondas automáticamente desde el miedo. Di lo que Dios dice sobre tu situación, no lo que las circunstancias dicen. No estoy hablando de negar la realidad, estoy hablando de mirarla desde el tamaño de Dios y no desde el tamaño del gigante. Tercero,
Escribe las victorias que Dios ya ha tenido en tu vida. Este paso es específico y urgente. Siéntate hoy, no mañana, hoy, y escribe al menos 5 situaciones en las que Dios intervino en tu vida cuando parecía imposible. 5 momentos donde el gigante parecía demasiado grande y sin embargo Dios actuó. Guarda esa lista. Léela cada vez que el miedo llegue con su informe, porque la fe se alimenta de memoria. Cuando el miedo te dice que esta vez no habrá solución, la lista te recuerda que eso ya lo has escuchado antes y Dios ya demostró quién era. Cuarto, rodéate de al menos un Caleb. Una persona en tu vida que hable desde la fe. Que cuando le cuentes tus desafíos no te responda con miedo sino con perspectiva de fe. No necesitas un ejército, necesitas un Caleb. Esa persona que cuando todos dicen que no se puede, le recuerda a Dios quién es. Si no tienes esa persona en tu vida ahora mismo, búscala. Pídele a Dios que te la traiga, y mientras tanto, sé tú ese Caleb para alguien más. Quinto, declara tu tierra prometida en voz alta. Identifica cuál es la promesa específica de Dios sobre tu vida que el miedo te ha impedido creer. La sanidad, la restauración familiar, el negocio, el ministerio, la libertad de algún hábito destructivo. Nómbrala, declárala, en voz alta, porque Josué 1:3 dice, «Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». No dice que lo va a entregar algún día, dice que ya lo entregó. El problema no es que la tierra no sea tuya, el problema es que el miedo te ha impedido caminar sobre ella. Sexto, actúa en la dirección de tu fe aunque tiemblen tus rodillas. Esto es lo que distingue la fe real de la fe declarada. La fe real se mueve. No espera a que el miedo desaparezca para actuar. Se mueve a pesar del miedo. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida no porque el miedo había desaparecido, sino porque Dios era más grande que el miedo. Y esa misma lógica aplica para tu vida hoy. Si hay alguien en tu lista de contactos que sabes que está paralizado por el miedo, que está mirando sus gigantes y sintiéndose langosta, comparte este video ahora mismo. No porque yo lo necesite, porque esa persona lo necesita. Eres tú quien puede ser el instrumento de Dios para que ese mensaje llegue a quien más lo necesita en este momento. Hazlo ahora, mientras sigues escuchando. 4. El día en que Pedro caminó y el día en que se hundió. El viento no cambió. Las olas no cambiaron. El lago seguía siendo el mismo lago tormentoso antes y después. Lo único que cambió fue la dirección de los ojos de Pedro. Y eso lo hundió. Mateo 14 es quizás la imagen más poderosa de toda la Biblia sobre lo que el miedo le hace a una vida que ya había comenzado a caminar en lo sobrenatural. Pedro estaba caminando sobre el agua. Eso no es poesía. Eso es literalmente lo que dice el texto. El hombre estaba suspendido sobre las olas en medio de una tormenta porque tenía sus ojos puestos en Jesús. Y en ese estado de fe sobrenatural, mientras caminaba sobre lo que era físicamente imposible, hizo algo que todos hacemos con mucha frecuencia. Miró al lado. Vio el viento. Vio las olas. Evaluó la situación con sus propios ojos. Y en el momento en que sus ojos se movieron de Jesús al problema, su cuerpo comenzó a hundirse. Aquí está la frase que quiero que memorices. Pedro no se hundió porque perdió la fe en Dios. Se hundió porque puso más fe en el viento que en la palabra. Y esa es la trampa exacta en la que el miedo te tiene a ti. No es que no creas en Dios, es que en este momento específico le estás creyendo más al diagnóstico que a la promesa. Le estás creyendo más al informe bancario que a Filipenses 4:19. Le estás creyendo más a la relación que se ve imposible que a lo que Dios dijo sobre tu familia. Le estás creyendo más al viento que a la palabra. Y eso te está hundiendo. Pero lo que me fascina de esta historia no es el hundimiento, es lo que pasó después del hundimiento. Pedro se hundió y gritó, «Señor, sálvame». Y Jesús, inmediatamente, extendió la mano y lo sostuvo. Y le preguntó, «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?» Noten algo crítico aquí. Jesús no lo dejó hundir hasta el fondo para enseñarle una lección. Lo sostuvo inmediatamente, porque la misericordia de Dios es más rápida que nuestra duda. Pero también lo confrontó con la pregunta, ¿por qué dudaste?
no para condenarlo, para enseñarle a reconocer el patrón, para que la próxima vez que el viento llegara, Pedro supiera exactamente qué había salido mal. Y te hago la misma pregunta hoy con todo el amor pastoral que tengo. ¿Por qué dudas? No de manera general. Específicamente, ¿qué está mirando tu mente en este momento en lugar de mirar a Jesús? ¿Cuál es el viento que te tiene la atención? ¿Cuáles son las olas que están recibiendo más fe de tu parte que la palabra de Dios? Permíteme ser completamente honesto contigo ahora mismo, porque hay algo que necesito decirte aunque sea incómodo. Hay personas que leen la Biblia todos los días, que están en la iglesia cada domingo, que oran con regularidad, y aún así viven dominadas por el miedo porque han entrenado su mente para buscar el problema más que para buscar la promesa. Es un hábito mental, es una postura interna, y como todo hábito, puede cambiarse. Pero no cambia solo con el tiempo. Cambia con decisiones deliberadas y repetidas. Cambia cuando eliges conscientemente traer tu mirada de regreso a Jesús cada vez que el viento te la lleva. La verdad que ningún canal te va a decir con esta claridad es esta. El dominio propio que menciona 2 Timoteo 1:7 no es una característica de personalidad. No es que algunos nacen más controlados y otros más ansiosos. El dominio propio es un don espiritual que se activa en el momento en que decides ejercerlo. Es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Si lo ejercitas, se fortalece. Y cada vez que eliges responder con fe en lugar de reaccionar con miedo, ese músculo crece. Cada vez que eliges orar antes de entrar en pánico, ese músculo crece. Cada vez que eliges declarar la palabra en lugar de decretar el problema, ese músculo crece. Aquí está el mapa de instrucciones para mantener los ojos en Jesús cuando el viento arrecia. Primero, construye un ancla de palabra para cada miedo específico. Identifica el miedo que más te ataca y busca un versículo específico que hable directamente a esa situación. No un versículo genérico, uno que hable a tu situación exacta. Escríbelo. Memorízalo. Pon una alarma en tu teléfono que te lo recuerde 3 veces al día. Porque cuando el viento llegue, necesitas tener la palabra lista en tu boca antes de que el miedo llegue a tu mente. Segundo, practica el desvío intencional de la atención. Cuando notes que tus pensamientos se están yendo hacia el miedo, hacia el problema, hacia el ¿qué pasará si? Practica el desvío consciente. No se trata de suprimir el pensamiento, se trata de redirigirlo. Di en voz alta. Me niego a alimentar este pensamiento. Elijo enfocarme en lo que Dios dice. Y luego reemplaza el pensamiento de miedo con una verdad bíblica específica. Esto no es automático, requiere práctica, requiere intención, pero funciona. Tercero, haz de la gratitud un ritual diario. La gratitud y el miedo no pueden coexistir en el mismo espacio mental al mismo tiempo. Cuando tu mente está ocupada reconociendo lo que Dios ha hecho, tiene menos espacio para proyectar lo que el miedo dice que podría pasar. Cada mañana antes de levantarte, antes de mirar el teléfono, antes de revisar las noticias, nombra 3 cosas específicas por las que le das gracias a Dios, no genéricas, específicas, y verás cómo el tono de tu día comienza a cambiar. Cuarto, ejercita el silencio espiritual intencional. El mundo en que vivimos tiene un nivel de ruido que nuestros abuelos nunca conocieron. Noticias de 24 horas al día, redes sociales constantes, notificaciones permanentes, conversaciones que nunca terminan. En ese nivel de ruido, el miedo prospera porque la mente nunca descansa lo suficiente para escuchar a Dios. Separa al menos 15 minutos al día para el silencio absoluto, sin música cristiana, sin predicaciones, sin nada. Solo tú y Dios en silencio, y en ese silencio, deja que Él hable. Quinto, celebra cada pequeña victoria sobre el miedo. Cada vez que en una situación donde normalmente hubieras cedido al miedo, eliges la fe, celébralo. No tiene que ser una gran victoria. Si normalmente evitarías esa conversación difícil y hoy la tienes, celébralo. Si normalmente dudarías en orar por alguien y hoy lo haces, celébralo. Si normalmente te quedarías callado y hoy declaras lo que Dios dice, celébralo.
porque esas pequeñas victorias son las que construyen la fe que necesitas para las batallas grandes. Sexto, mantén una comunidad de rendición de cuentas. Encuentra una o dos personas de confianza a quienes les puedas decir: estoy luchando con el miedo en esta área. Necesito que ores conmigo. Necesito que me preguntes cómo estoy en esta área la próxima semana. La transparencia es un arma poderosa contra el miedo, porque el miedo prospera en el secreto. Cuando lo sacas a la luz, cuando lo nombras delante de alguien de confianza, pierde poder. Séptimo, y este es el paso más importante de todos, mantén una vida de intimidad constante con Dios. No solo momentos de crisis, no solo cuando el miedo ya llegó. Una intimidad diaria, consistente, donde Dios no sea tu último recurso, sino tu primer movimiento. Porque Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, no mientras lo buscaba desesperadamente porque ya se estaba hundiendo. El secreto de Pedro estaba en el punto de partida. Tenía sus ojos en Jesús antes de que el miedo apareciera. Y eso marca toda la diferencia. Llegamos al final de este mensaje y antes de despedirnos quiero que hagas algo muy importante. Quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: hoy mismo decido que en el nombre de Dios Todopoderoso suelto el miedo y camino en el poder que Él me dio. Escríbela como un pacto, como una declaración de guerra contra ese espíritu que no viene de Dios. Escríbela ahora. Ahora necesito decirte algo que muchos no se atreven a decir. YouTube está limitando activamente el contenido cristiano. Los algoritmos de esta plataforma están diseñados para promover cualquier tipo de mensaje, menos el Evangelio de Jesucristo. Los videos de fe reciben menos distribución, menos visibilidad, menos alcance, no porque sean de mala calidad, sino porque hay una guerra silenciosa contra el mensaje que transforma vidas, y tú y yo somos la respuesta a esa guerra. Voy a enseñarte exactamente cómo combatirla. Piénsalo así. Imagina que tienes en tus manos la cura para una enfermedad que está destruyendo a millones de personas. Una cura real, probada, que transforma vidas. ¿La guardarías para ti solo? ¿La tendrías en casa y no se la darías a nadie? Por supuesto que no. La compartiría con desesperación, con urgencia, con la convicción de que en sus manos está la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Este mensaje es esa cura. Y hay personas en tu lista de contactos, en tu familia, en tu grupo de amigos, que necesitan escuchar esto hoy. Primero, si no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. El botón de suscripción está justo debajo del video. Es gratuito. Toma 2 segundos, pero tiene un valor espiritual incalculable porque te mantiene conectado a una fuente constante de palabra que alimenta tu fe. Segundo, activa la campanita de notificaciones, porque si YouTube no va a priorizar este contenido, tú tienes que decirle a YouTube que lo quieres ver. Esa campanita es tu voto de que este mensaje importa. Tercero, dale like a este video ahora mismo. Ese gesto simple le dice al algoritmo que este contenido vale la pena, que merece ser mostrado a más personas, que la palabra de Dios tiene lugar en esta plataforma. Cuarto, comparte este video. Ahora, no después. Hay alguien en tu lista que está en su cueva de miedo como Elías. Hay alguien que está mirando los gigantes como los 10 espías. Hay alguien que se está hundiendo como Pedro porque tiene los ojos en el viento. Y tú tienes en tus manos la posibilidad de ser el instrumento que Dios usa para que ese mensaje llegue a esa persona. No te vayas a sentar tranquilo mientras ese mensaje no se comparte. Si en este momento no estás suscrito y llevas tiempo escuchando este canal, déjame hablarte con la honestidad que mereces. ¿Cómo esperas crecer espiritualmente si no estás dispuesto a dar ni el paso más simple? Suscribirte no es un favor que me haces a mí. Es un compromiso que haces contigo mismo de mantener tu alma alimentada. Tu vida espiritual es como ese teléfono que ya mencioné. Necesita estar conectado a la fuente constantemente o se apaga en el momento más importante. Si ya estás suscrito, eres parte de una comunidad de guerreros espirituales que han decidido que el miedo no gana, que siguen viendo, siguen comentando, siguen creciendo. Continúa así. Sigue viendo los videos, sigue comentando, sigue compartiendo, porque tu constancia es un testimonio que otros están mirando.
Ahora quiero orar contigo antes de despedirme. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti por cada persona que ha visto este video hoy, por cada hermano y hermana que ha estado viviendo bajo el dominio del miedo, que se ha escondido entre el equipaje cuando tú los llamabas al frente, que ha corrido al desierto cuando acababan de ganar en el monte, que ha mirado los gigantes en lugar de mirarte a ti. Señor, hoy declaro sobre sus vidas que el espíritu de cobardía no tiene más autoridad, que en este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, se rompe toda cadena de miedo, toda limitación de la mente, todo pensamiento que se exalta contra el conocimiento de Dios. Que a partir de hoy caminen con el espíritu de poder que tú les diste, que amen con el amor que tú pusiste en ellos, y que ejerzan el dominio propio que es fruto de tu espíritu en sus vidas. Bendice sus familias, bendice sus procesos, bendice sus pasos de fe, y que todo lo que hoy recibieron en este mensaje se convierta en fruto permanente en sus vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.